que nos escuchan a través de la emisora y a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Agradecemos a Dios su misericordia, su amor, y por ayudarnos a aportar este granito de arena para predicar el Evangelio. Amén. Hebreos capítulo 6, en el verso 11, leo la palabra del Señor bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Oremos. Amantísimo Dios, Padre del cielo, Dios de toda la tierra, nuestra alma adora y bendice tu nombre, Señor. Pedimos en esta poderosa hora que sea tu mismo Espíritu obrando a través de tu palabra. Señor, no hay en nosotros nada que dar, no hay en nuestra vida, Señor, es tu gracia, tu poder, tu misericordia. No hay en nosotros tal habilidad, Señor, es tu bendición, tu ayuda, tu misericordia. Por lo tanto, apelamos a esa misericordia y esa gracia tuya, para que seas tú hablándonos, ministrándonos a través del poder de tu palabra. Permita que ella fluya, Señor, y sea bendiciendo en cada corazón, sea haciendo el efecto para la cual es enviada. Dios del cielo, aumenta nuestra fe a través de tu palabra, porque el oír es, Señor, tu palabra trae fe a nuestras vidas. Salva, convierta, haz tu obra. Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, oh Padre, por el poder de tu bendito nombre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Aleluya. Alabando al que vive y reina para siempre. Amén, amados. Gloria a Dios. Vamos, con la ayuda de nuestro amado Salvador Jesucristo, a hablar sobre el tema: la certeza del cumplimiento de las promesas. Amén, amados. Dios, dijo el apóstol Pedro, que nos ha dado grandísimas y preciosísimas promesas. Algunos dicen que hay más de 3.500 promesas en la Biblia. Yo creo que la Biblia en sí misma es una promesa, toda ella. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Lo cierto que ellas son para aquellos que amamos a Dios. Amén. Para aquellos que obedecemos y servimos a Dios. Están allí y debemos hacernos acreedores de esas promesas de Dios por medio de la fe. Amén. Porque la palabra de Dios hay que creerla con convicción. Amén. Porque ella es fidedigna, es real y es poderosa. ¿Cuánto alaban al que vive? Gloria al nombre del Señor. Pero no solamente están allí, amén, sino que además de eso, Dios las dejó en su historia de manera ilustrada, podemos decir, en la vida del padre de la fe, llamado Abraham. Amén. Dios lo llama, siendo él ya una persona, si se quiere, mayor, gloria a Dios,
y le da una promesa de que le iba a dar un hijo. Él tenía unos 75 años, gloria a Cristo, cuando Dios le promete que le daría un hijo. Su esposa era estéril, pasaron los años y él dejó de funcionar físicamente, su esposa en la menopausia, y hermano, aquello estaba totalmente, dice la palabra, que su cuerpo era como muerto, amén, desde el punto de vista reproductivo, gloria al nombre del Señor. Pero Abraham, aún viendo su cuerpo, viendo la esterilidad de Sara, su esposa, él no dudó de la promesa que Dios le había hecho. ¿Cuánto alaban al Señor? Sino que él creyó que si Dios lo dijo, Dios lo haría. ¿Y cuándo lo hizo Dios? 24 años después recibió la promesa que Dios le había dado. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces, vemos que en la vida de este hombre de Dios, pues Dios nos demuestra, además de la palabra y otros ejemplos, que lo que Él dice, lo cumple. Que lo que Él promete, lo hace. Eso sí, en su tiempo. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Dicho esto, yo creo que a todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado promesas en la palabra y nos ha dado otras promesas, tanto generales como personales. Él ha prometido a nuestras vidas de que va a hacer algo, de que va a ser X. Usted y yo sabemos lo que Dios nos ha hablado, nos ha prometido, pero ello debe activarse mediante la fe. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Nosotros jamás podremos dudar de las promesas de Dios, porque no hay nada más seguro en el universo que las promesas de Dios para su pueblo. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Entonces dice la palabra, pero deseamos, amén, que cada uno de vosotros, ¿qué sucede? Dice, muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Amén. Ese es el deseo del Señor, que usted y yo mostremos esta solicitud, este trabajo, este entusiasmo, esta fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, no durante una semana, no durante unos meses, no durante un año, sino que el Señor desea que nosotros mostremos esta solicitud, esta ilusión, esta fe poderosa en Dios hasta el fin, hasta la tumba misma y aún más allá de ella. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados, porque Dios es Dios. Y a su nombre. Dice que debemos mantener esta solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para la plena certeza de la esperanza. Tiene que haber una certeza plena en nosotros de que Dios es poderoso, de que Dios habló y Dios hace. Amén. Claro, si Dios me dio una promesa, pero yo no soy una persona íntegra, no soy una persona fiel, no soy una persona que se guarda para Dios, Dios me puede decir muchas cosas, pero Él no va a hacer nada. No porque Él mienta, no porque Él se retracte, sino por mí, porque yo he quebrantado el pacto con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. El hombre siempre ha roto el pacto con Dios. Por eso hay promesas que Dios no cumple, porque una de las dos partes quebrantó el pacto y esa siempre ha sido el hombre. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Pero dice en el verso 12, a fin de que no os hagáis que perezosos. Amén. Esa pereza espiritual, no, Dios me dijo que me iba a usar, Dios me dijo que me iba a bendecir, Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones, Dios me dijo que me iba a sanar,
Dios me dijo que me iba a dar aquello, pero me conformo con lo que Dios me dijo y me vuelvo un perezoso espiritual, que no oro, que no me consagro, que no ayuno, que no busco a Dios, que no mantengo la santidad, que no mantengo la pureza, que no mantengo el temor a Dios, sino que todo lo contrario, me desprendo de Él, me alejo de Él. Entonces me convierto en un perezoso, en un ocioso, y estaré a un paso del pecado y de quebrantar lo que Dios me ha prometido, y no hará nada el Señor en mi vida, pero lo hará en otro. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Porque hay gente que cree que porque Dios le habla, se creen por encima de otros, por encima de los demás. Si Dios nos habla es por su misericordia, y es para que nos humillemos más, para que nos consagremos más, para que le sirvamos más, para que estemos más humildes, si cabe. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén, amados. Entonces, dice la palabra, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, amén, imitadores de aquellos que por la fe, para que esas promesas se cumplan en nosotros, nuestra fe ha de estar viva, ha de estar ferviente. ¿Y qué es lo que mantiene viva la fe? ¿Qué es? Las obras. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Sí o sí? Lo dice la palabra. Entonces, mi fe está activa, está en crecimiento, está viva cuando yo hago las obras. ¿Y cuáles obras? La de clamar, la de orar, la de ayunar, la de congregarme, la de, hermano, entregarle a Dios lo que es de Dios, el tiempo de Dios, el dinero de Dios, las cosas de Dios, la consagración, la integridad, la santidad, la pureza, la lealtad, la firmeza delante de Dios. Esas obras, aunque no estoy viendo nada, aunque la promesa parece tardarse, parece muy lejos, pero yo sigo en las obras. Entonces esas obras mantienen viva mi fe, me mantienen activo, me mantienen ferviente, esperando hasta el momento y el tiempo en que Dios quiera hacer las cosas. Y a su nombre. Amén. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Y aunque lo demás diga, eso no va a pasar, eso es imposible, eso no se puede, esas cosas no, eso no hay ciencia, no hay tecnología que lo haga. Entonces cuando la gente dice eso, uno tiene que decir, entonces con más rapidez, con más seguridad, con más ahínco, creo que Dios lo va a hacer. Porque Dios es un especialista en avergonzar, hermano, a la ciencia, a los médicos, a los fármacos, porque Él quiere glorificarse, para que la gente vea y diga, realmente es un milagro, realmente lo hizo alguien, un Dios todopoderoso. Y a su nombre. Amén, amados. Pero entonces dice que a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, la fe no debe morir en nosotros. Porque la fe es como una llama que si no se atiza, se apaga. Amén. Por eso dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Se le apaga la fe. Yo ya no creo en Dios. Yo ya no creo mucho en lo que dice la Biblia. Yo ya no creo en lo que predica esa gente. Yo creo que eso para mí no es. ¿Por qué una persona comienza a perder la fe? Porque deja de hacer las obras. Deja de congregarse. Deja de leer la palabra. Deja de buscar a Dios. Deja de hacer las obras. Se apaga la fe. ¿Cuánto alaban al Señor? Y además de esto, empieza a mirar a su lado, a su alrededor, y ve mortandad,
y ve miseria, y ve hambre, y ve problemas dentro y fuera, dentro de la familia y fuera de la familia, y entonces como no busca a Dios, se termina hasta descarriando. Y algunos han terminado negando la fe. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Por eso el Señor dice, no te hagas perezoso, no seas un negligente, sino sé imitadores de aquellos que por medio de la fe, y otra cosa, por medio de la paciencia. Fe y paciencia mantiene viva la promesa y el pacto de Dios con nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero es que el ser humano se caracteriza por impaciente. No nos gusta hacer cola a ningún lado. Yo se lo digo por mí. Yo llego a un lugar a comprar y hay 20 personas y yo, hay que falta de dignidad para comprar aquí. Encima hacer una cola para pagarme. Vengo otro día. Y la gente en ofertas hace cola ¿verdad? De una manzana para comprar una comida porque está más barata. Y yo, no, eso es falta de dignidad, digo yo. Me voy. ¿Cuánto alaban al Señor? Somos impacientes. Amén. Y vamos en un coche y queremos que todo el mundo se quite para nosotros pasar. ¿Qué está al medio? Y llevo prisa. Somos impacientes. Pero en Dios, si no sabemos esperar, no alcanzaremos nada. Si nosotros no sabemos esperar en el Evangelio, jamás alcanzaremos algo, porque no vamos a alcanzar ni el cielo. Porque mucha gente tiene la venida de Cristo por tardanza y se han cansado de esperarle. Pero yo le sigo esperando hasta el día que me muera. Y si me muero de viejo ya y se levanta otra generación, esa generación tiene que seguir esperándole. Cada generación espera. El apóstol Pablo esperaba al Señor. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque desde el Señor comenzaron los días postreros. Y a su nombre. Pero dice la palabra, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué sucede? Heredan, ¿qué heredan? Lo prometido. Ay, ¿yo por qué nunca recibo nada? Por falta de fe, falta de obras, por pecador, por irse a hacer cosas inmundas, en lo secreto, en lo oculto, por allá que supuestamente nadie lo ve. Entonces no va a recibir ninguna promesa de nada. Y a su nombre. Pero aquel que es fiel, que se mantiene, que es firme, que es, hermano, ¿verdad?, vertical en Dios, en la palabra, en su vida espiritual, ese tiene más cerca que nunca la promesa. La va a heredar, la va a recibir. Dios se la va a dar. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Amén. Y a su nombre. Tiene que ser nuestra certeza, aunque usted no lo vea, aunque lo vea muy lejos. Hay que creerlo. Señor, sigo esperando. Y cada día, hoy es un día menos, hoy es un día menos, hoy es un día menos, una semana menos, un mes menos, un año menos, ya cerca. Cada día está más cerca que cuando creímos, dice la palabra. Y a su nombre. Amén. Pero en ese tiempo de paciencia y de espera, no se puede detener el motor de la fe, que son las obras. Hay que seguir congregándose. Hay que seguir leyendo la palabra. Hay que seguir creyendo la palabra. Hay que seguir hablando de un Dios grande. Hay que seguir diciendo que Dios es poderoso, que Dios sana, que Dios tiene poder, que Dios bautiza, que Dios cambia, que Dios transforma. ¿Sí o sí?
que Dios bendice, que Dios provee. Aunque no tenga nada en el bolsillo, decimos Jehová Jireh, Jehová provee, y Dios ha provisto y proveerá. Aunque estemos enfermos, creemos que Dios sana. Y a su nombre. Sí, hermano. Y hay que seguir orando y ayunando. Y usted no ve nada, pero sigue ayunando con fe. Sigue orando con fe. Sigue clamando con fe. Pronto entonces heredará la promesa. Porque aunque el diablo le tiente y le ponga debilidad y le ponga cosas en la mente, usted lo reprende y no acepta ninguna oferta de tentación del diablo, que el Señor lo reprenda, sino mantiene su integridad a Dios. Si no hay integridad, olvídese de promesas. Olvídese. Ni ahora ni nunca. Tiene que haber integridad. Y a su nombre. Amén. Dice la palabra. Por esto, mire, porque cuando Dios, escuche eso, hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En la antigüedad, cuando se hacía un negocio, ahí no estaba un gestor, un abogado, para hacer un documento y firmarlo, porque no había tal cosa. Entonces, si había una compraventa de un terreno, de una casa, las personas involucradas en el negocio buscaban a las autoridades de la ciudad, del pueblo, que eran ancianos. Amén. Y delante de los ancianos, que eran la máxima autoridad de dicho pueblo o ciudad, ellos hacían la compraventa. Siempre se juraba la compraventa delante de alguien con autoridad mayor que los que estaban involucrados en el negocio. ¿Cuánto alaban al Señor? Y así se sellaba todo pacto, que era una compraventa. Pero cuando Dios se lo prometió a Abraham, amén, y le dijo, yo te voy a dar prole, y cuenta las estrellas del cielo, que si las puede contar, tu descendencia será contada, parafraseando un poco la parte de la promesa. Amén. Pero Dios quería que la promesa tuviera el sello, como en esa época. Pero él, hermano, viendo que no hay otro mayor que él, no juró por un anciano, por una autoridad mayor, porque no hay nadie mayor que Dios. Entonces juró por sí mismo que lo haría. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén, amados. Por eso dice en el verso 18, dice, para que por dos cosas que son inmutables. ¿Qué es inmutable? Que no varía, no cambia, ni en el tiempo ni en el espacio. No lo afecta la temperatura, no lo afecta, hermano, absolutamente ningún fenómeno natural o sobrenatural. Está allí de parte de Dios, o por la parte de Dios. Es inmutable. Por dos cosas, dice la palabra, que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y a su nombre. ¿Y cuáles cosas eran inmutables en ese momento? Primero, la promesa de Dios, y segundo, el juramento de Dios. O sea, estaba el pacto firmado y sellado por Dios. Esto se tenía que dar sí o sí. Si ninguna parte fallaba, Dios tampoco, por supuesto, iba a fallar, porque nunca ha fallado y nunca fallará.
Entonces ya dependía de la otra parte. Esa parte en este caso era Abraham. ¿Y qué era lo que Abraham tenía que hacer? Simplemente creer y esperar, creer y esperar. Y mientras creía y esperaba, seguía sirviendo a Dios, seguía honrando a Dios, seguía temiendo a Dios, seguía buscando a Dios, seguía caminando para Dios, seguía sirviendo al Dios que le había prometido y que le había jurado que le daría una gran bendición. Y a su nombre. Tremendo eso, hermano. Amén. Porque a veces no alcanzamos promesas por circunstancias como esas. Entonces no le eche la culpa a Dios. Dios le da a otro, a mí no me da. Aquel, si Dios lo quiere, a mí no me quiere. No, usted rompió el pacto, desbarató el pacto el día que decidió pecar, el día que decidió hacer lo malo, el día que se autojustifica y dice: no aguanto más y no puedo más y lo voy a hacer y punto. Pues ese día rompe la promesa de Dios. Se acabó, Dios no le puede dar nada. Y a su nombre. Amén. Pero aquellos que mantienen la firmeza, la pureza, la santidad, el temor a Dios, no importa cuánto hay que esperar, lo que estamos seguros que es imposible que Dios mienta. Y si Dios dijo, lo voy a hacer, Dios lo va a hacer. Y a su nombre. Entonces dice la palabra que no pudo jurar, no pudiendo jurar, verso 13, por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: aquí no hay alguien más grande que yo. Te he dado la promesa, porque el juramento confirmaba la compraventa. Pero entonces el Señor, cuando jura por sí mismo, confirma la promesa. Es irrevocable la parte de Dios. ¿Entiendes? Será revocable cuando uno de los dos fallen, pero Dios jamás falla. Y a su nombre. Entonces dice la Biblia, diciendo, ¿qué le dijo? Verso 14. De cierto te bendeciré. Le dice: de cierto te bendeciré. Pero le dice: te voy a bendecir con abundancia. Lo voy a hacer con abundancia. Tremendo, hermano. Y dice: y te multiplicaré grandemente. Y la Biblia dice que Abraham era riquísimo, pero no tenía hijos. Y una vez dijo: Señor, pero si me va a heredar este Damaseno Eliezer, que era el mayordomo, el criado mayordomo en la casa de él. Pero al Dios hablarle, él dijo: punto, ya está, creo. Qué difícil, ¿verdad? No, simplemente creer. Creer a lo que Dios dice. El problema y el conflicto humano es la espera. Pero en la paciencia Dios nos trabaja. Dios nos moldea. Dios nos capacita para la bendición. Amén. El problema del hombre es la falta de integridad, la falta de firmeza, la falta de fidelidad a Dios, porque se cansa de esperar. Entonces luego viene la queja. No, claro, a mí nadie me ayuda, a mí nadie ora por mí, porque a aquel le dan la oportunidad y a mí no. No, no es una cuestión de hombres, es una cuestión de Dios y cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaban al que vive?
Entonces dice la palabra, y habiendo, verso 15, ¿qué dice? Y habiendo esperado, ¿cómo? El que espera con paciencia no murmura, no critica, no se queja, no cuestiona, no habla a espaldas de nadie. Pero el que espera impaciente está diciendo, sí, ¿a quién le dio el Señor? A mí no. Yo siempre yo. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Yo creo que eso ya no va a venir. Yo creo que Dios se olvidó de eso. Yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que, bueno, soy tan malo que ya creo que ya Dios... No, hermano. No está esperando con paciencia. Y a su nombre. Amén. Pero dice que él, habiendo esperado, porque esperar, hay mucha gente esperando todavía, pero no con paciencia. El que espera impacientemente se desanima. Lleva una vida de tobogán o una vida de montaña rusa. Una semana va como un cohete y a la semana y media se le apagó el cohete y la gravedad hace el resto. Eso es esperar sin paciencia. Un día obedece y un mes desobedece. Un día se sujeta y una semana un insujeto, un desadaptado. Un día cree y el otro día está por el suelo. Eso es esperar sin paciencia. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Verdad? Y un día está a tope y otro día está arrancándose los pelos. Entonces así no llegaremos nunca a recibir la promesa. Imagínense que el Señor llegue en un día de esos que esté desalineado, desfasado, fuera de lugar. Que suene la trompeta un día, esos que esté por ahí dándose su canita al aire, descarriado por ahí 2-3 días y luego otra vez al culto. Que el Señor llegue en un momentito de esos, que esté descarriadito por ahí. No va a heredar el reino de los cielos. ¿O sí? Claro que no. No va a alcanzar ni la promesa del reino de los cielos. Mucho menos otras bendiciones que Dios tiene para darnos en esta tierra. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces dice la palabra, y habiendo, verso 15, esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. 25 años después vio nacer a Isaac. ¿Cuánto llevamos nosotros esperando? Como 25 días, ya vamos desesperados. O menos, dice mi hermano. Amén. La impaciencia nos mata. Eso mató al pueblo de Israel. Los desanimaba. Cuando veían los gigantes se venían abajo. Si yo a nuestro parecer somos como langostas. La impaciencia. La falta de fe, de esperar, de que Dios dijo. Y por dos cosas que son inmutables, es que Dios es imposible que mienta. Es imposible que Dios mienta. Métase eso en la mente y en el corazón. Es imposible que Dios mienta. Si Dios dice que Él es el Dios que provee, entonces Él es el Dios que provee. Si Él dice que Él es nuestro sanador, entonces Él es nuestro sanador. Y así sucesivamente podemos encontrar a toda, hermano, flaqueza y problema humano. En Dios está la salida y la solución. Dime cuál es tu problema y te diré que Cristo es la solución.
y a su nombre. Y dice la palabra, alcanzó la promesa. Amén. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ya lo hemos explicado. A ver, verso 17. Por lo cual, escuche bien, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son esos? Nosotros somos los herederos de la promesa dada al padre Abraham. Y Dios queriendo mostrar más abundantemente a nosotros. Por eso dice Efesios capítulo 5 verso 20, si no me equivoco, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, es decir, la fe con obras. Esa paciencia, esa espera, ese gesto de fe, de creerle a Dios en medio de las lágrimas, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la incertidumbre, va caminando y va diciendo, tú lo has prometido, tú lo dijiste, tú lo harás, en ti espero, en ti espera mi alma. Acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en la cual le has hecho confiar, dijo el salmista. Y a su nombre. Entonces eso estremece el trono de Dios. Y Dios va a hacer algo hermoso, algo grande vamos a ver. ¿Cuántos lo creen, amados? Dice la palabra, queriendo Dios mostrar más abundantemente a nosotros los herederos de la promesa, ¿qué quería mostrar? La inmutabilidad. Dios, a través de este trato dado a Abraham, quiso mostrarnos a nosotros de que Él es inmutable. Su consejo, es decir, su palabra, no miente. Eso fue un ejemplo a nosotros. Por eso el Señor dijo, mayores cosas haréis vosotros. ¿O no lo dijo? ¿O lo dijo por decirlo? Dios no dice por decir como nosotros, que a veces decimos cosas por cumplir. Ay, lo siento mucho, pero a veces no sentimos nada porque ni conocemos a la persona, pero por cumplir se dice, por respeto, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿Sí o sí? Lo siento mucho, bueno, lo siento mucho, es un cumplir. Amén, amados. No es que mintamos, es que respeto, una muestra de dolor, de alivio. Entonces, no es una mentira, es un protocolo, digamos. Pero en el fondo, uno es que no conocía ni la persona que va a sentir nada. Una muestra de solidaridad, podemos decir. Pero cuando Dios dijo, mayores cosas haréis vosotros, porque yo voy al Padre, Él no lo dijo por cumplirle a los discípulos, por decirle, por animarlos, porque no se vengan abajo, no se desanime, no. Él lo dijo porque es imposible que Él mienta. Lo dijo porque eso sucedió, y porque ha sucedido, y porque sucederá también. Pero Dios levantó muertos. Yo todavía no he visto ese privilegio. Sí, pastores, amigos que me han contado que Dios los ha usado para eso, pero yo no lo he visto todavía.
¿Cuánto alaban al Señor? Personalmente no lo he visto, pero lo voy a ver. Nombre de Jesús. Hecho por alguien, porque si Señor le place usarme a mí, pero yo tengo fe que lo veré. Con ayuda del Señor. Amén. Pero el Señor hizo grandes proezas. ¿Y por qué no lo vamos a ver en la iglesia? Si el Señor dijo que eso lo íbamos a hacer mayores cosas. Mayores cosas, que Él iba a enviar al Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad. Hermano, Dios no miente. Ni lo dijo por cumplir, ni por salir del paso, ni por dar una palabra de ánimo a ellos. Les digo, sí, una palabra de ánimo, pero con certeza, con promesa, con juramento, con convicción. ¿Y cómo nosotros hacemos para creer eso? Viendo lo que dice aquí. ¿Cumplió o no cumplió Dios lo de Abraham? ¿Lo hizo o no lo hizo? Pero Dios fue un poco más allá. Y cuando ya Isaac tenía unos añitos, un adolescente, se le aparece el Señor y dice: entrégamelo. Yo imagino el nudo de Abraham aquí, un nudo de corbata en la garganta, y dijo amén. Pero dice en capítulo 11 de Hebreos que Abraham lo hizo porque él creía que Dios lo iba a levantar de las cenizas. Él dijo: yo lo sacrifico, lo quemo, y después que esté hecho ceniza, ¡pum!, Dios lo vuelve a levantar. Tan fácil como eso. Porque él sabía que Dios no miente. Y agarró, lo ató, puso la leña, sacó el cuchillo, y cuando se lo iba a meter, el Señor le dijo: detente, Abraham. Tremendo eso, hermano. Para los efectos de Dios fue entregado la fe llevada a su máxima expresión en un ser humano. Él creía que, él dijo: bueno, si hubiese sido un muchacho mayor y que ya hubiese tenido un hijo, él dice: bueno, se muere y ya por lo menos dejó descendencia también, y ya había nacido, digamos, Isaac, perdón, había nacido a través de Isaac, había nacido Jacob y Esaú. Pero no, era un muchacho todavía. Dijo: no, el Señor dijo: de ese, y en Isaac te será llamada descendencia. Y él creía que era ese, y que no era Ismael, sino en Isaac, y a su nombre. Eso es tremendo, hermano. Tremendo, creerle a Dios. Digo: no, si se muere, se quema, se achicharra, se hace polvo, pero de ese polvo Dios lo va a levantar otra vez, así que te lo entrego. Pero Dios no recibe sacrificios humanos. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces dice la palabra: en el verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso juramento. Te estaba la promesa, que ya es suficiente, pero si para algún incrédulo no es suficiente, entonces el Señor le pone el sello del juramento y cierra el contrato. Dice: por mi parte se da, ahora toca la tuya, toca la nuestra, que es serle fiel a Dios, servirle a Dios, honrar a Dios, respetar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, guardarse para Dios. Dice: para que por dos cosas que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, entonces ¿qué va a hacer? Nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Amén. ¿Cuánto nos da esto fe, hermano? Tenemos esa esperanza, ese consuelo. Y dice: para asirnos, es decir, agarrarnos de la esperanza puesta, ¿dónde? Delante de nosotros. ¿Dónde está la esperanza? ¿Qué hace viendo por el retrovisor entonces si está delante? Fíjate viendo por el retrovisor, a ver qué se dejó atrás, viendo los pecados, incluso metiendo marcha atrás y volviendo
como la puerca a revolcarse en el cieno, como el perro que vuelve al vómito. Pero Dios no nos ha puesto la promesa ni a los lados ni atrás, la he puesto delante para que la abracemos. ¿Cómo la vamos a abrazar? Por la fe. Hermano, abrázala por la fe. Hermano, créalo en el nombre de Jesús. Y dice, ahí está mi promesa, ahí está mi bendición. Allá adelante, y como está adelante, tenemos que avanzar para alcanzarla. Tenemos que seguir caminando en fe, seguir creyendo, seguir dando pasos en Dios, porque allá adelante estará la gran victoria que usted y yo estamos esperando. Estará aquello que Dios nos prometió hace quizá 1, 2, 3, 4, 5, 10, no sé cuántos años. Aún está aguardando por nosotros allá adelante. Por eso que el diablo quiere, primero, detenernos. Y si no puede detenernos, buscará desviarnos. Porque hay gente que avanza, pero avanza paralelamente. Avanza por otro camino, pero se ha desviado. Y dice Proverbios que el que se desvía, su propio camino busca. O dice, su propio camino busca el que se desvía. Exactamente dice así. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero nosotros seguimos creyendo en Dios, esperando en Dios, amando a Dios, respetando a Dios, y nos agarramos de la palabra. Agarramos la palabra, nos apropiamos de ella, porque allá adelante está la gran victoria. Esta es la certeza, hermano, de que las promesas de Dios se cumplen. Hay que tener esa certeza en nuestros corazones. Hay que creerle a Dios. Vamos de pie, dándole gracias a Dios por su palabra. Alabado Dios. Poder en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Adora a Dios, hermanos. Mi alma te bendice, oh Dios. Tú eres bueno, eres poderoso. Eres excelso, eres sublime, eres santo. Nadie como tú, Señor, aleluya. Háblale a Dios, hermano. Dile, Señor, aquí está mi vida. Yo alcanzo esa promesa por la fe, yo avanzo. Por la fe en tu palabra, en la promesa, Señor. Quiero alcanzar la promesa. Ayúdame a mantener la integridad. El diablo sabe que si usted pierde la integridad, lo pierde todo. Sabe que si usted pierde la fidelidad a Dios, usted lo pierde todo. Por eso te tienta, por eso te extiende lazo, pero que el Señor lo reprenda en esta hora. Que el Señor lo reprenda en esta hora. En el nombre de Jesús. Aleluya, no le crea al enemigo, créale a Dios. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza, sigue cumpliéndole a Dios. Sigue cumpliéndole a Dios. Aleluya. Si usted le ha fallado a Dios, arrepiéntese. Arrepiéntete en esta hora. Busque a Cristo y haz un nuevo pacto, una nueva promesa puedes recibir. Si has sido infiel, si has cometido pecado en tu vida, no vas a recibir nada, pero Dios te da la oportunidad para que vuelvas a Él, para que te arrepientas, para que te conviertas de todo corazón y no vuelvas atrás, sino que empieces a esperar en fe, en obras, en paciencia, hasta cumplirse, aleluya, en el tiempo de Dios esa promesa para tu vida, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, hermano, aleluya. Si usted ha sido fiel, si usted ha sido una persona íntegra, si usted ha llorado ahí en la soledad, ha aguantado, ha soportado, nadie te ha visto tus lágrimas, nadie ha visto tu dolor, pero has mantenido la fidelidad, has mantenido la integridad, has mantenido la firmeza, has mantenido el temor a Dios, el respeto a Dios, has honrado a Dios en las buenas y en las malas. Sepa en esta hora que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a cumplir, porque es imposible que Dios mienta, aleluya. Es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios mienta.
poder de Dios. Oh, adora al que vive. Adora.